Hola a todos, mi nombre es Paula Ramírez, estudiante de la especialización en Neuropsicología para la Educación de la Universidad Iberoamericana. Hoy les voy a hablar un poco acerca de qué es la conciencia fonológica, cómo aprendemos a leer y a escribir. La conciencia fonológica ha sido definida como la habilidad metalingüística de reflexionar y manipular los rasgos estructurales del habla, que se desarrolla en forma separada y más tardíamente que las habilidades lingüísticas básicas de producir y percibir el habla. Esta genera de manera consciente los segmentos sonoros de la lengua. Ha sido reconocida en las últimas décadas como el mejor predictor del aprendizaje lector. Esta habilidad, cuyo desarrollo inicia de manera temprana en la edad preescolar con el reconocimiento de rimas, permite la manipulación de segmentos sonoros cada vez más finos hasta llegar al fonema. Algunos estudios neuropsicológicos han mostrado estrecha relación entre deficiente desarrollo de estas y algunos trastornos del aprendizaje lector. Los niveles de la conciencia fonológica pueden variar dependiendo del nivel lingüístico de la unidad con que se esté trabajando, es decir, no es lo mismo detectar la rima que identificar y manipular los fonemas. Encontramos 4 niveles de conciencia fonológica. El primero es la conciencia de la rima y la aliteración, que es el nivel de conciencia fonológica elemental y por lo tanto el que primero adquiere un niño. Se dice que el sujeto tiene conocimiento o sensibilidad a la rima, aliteración, que son sonidos iniciales y semejantes, cuando es capaz de descubrir que dos palabras comparten el mismo grupo de sonidos, bien sea al principio o al final de la palabra. Existen segmentos suficientes para considerar que el conocimiento de la rima posibilita un mejor desarrollo del conocimiento fonológico e incluso puede ser un instrumento que facilite un posterior aprendizaje de la lectura. El segundo es la conciencia silábica, que se refiere a la capacidad que tiene el sujeto para operar con los segmentos silábicos de la palabra. Por tanto, el reconocimiento de esto junto con la rima y la aliteración son una capacidad que el niño puede adquirir y desarrollar antes de aprender a leer. El tercer nivel es la conciencia intrasilábica, que se refiere a la habilidad para cimentar sílabas en sus componentes intrasilábicos de principio y rima. El principio es una parte integrada de la sílaba constituida por la consonante o bloque de la consonante inicial. Un ejemplo es la F en la palabra flor. La otra parte de la sílaba es la rima formada por la vocal y una consonante siguiente. Por ejemplo, or en la palabra flor. Pues la rima está constituida por un núcleo vocal, por ejemplo, la O en la palabra flor. El cuarto y último nivel que encontramos es la conciencia segmental, fonémica o fonética, que se define como la capacidad que tiene el sujeto de descubrir en la palabra una secuencia de fonos o fonemas. Esta habilidad emerge como consecuencia de la instrucción formal en lectura y en un sistema alfabético. Bien, ahora hablaré un poco acerca de cómo aprendemos a leer y escribir. Según un grupo de investigadores australianos en 1991, vincula el desarrollo de las habilidades metalingüísticas con un cambio general en las capacidades cognitivas del niño durante la segunda infancia, asociando al surgimiento del pensamiento operacional concreto en términos piagetianos. Según esto, los niños entre los 5 y 7 años adquieren la capacidad de desarrollar conciencia metalingüística cuando entran en contacto con cierta clase de tareas como aprender a leer. Para aprender el lenguaje oral, el niño solo necesita contacto con un entorno lingüístico apropiado, mientras que la lectura y la escritura requieren en la mayoría de los casos de enseñanza sistemática. Una de las tareas que enfrenta el niño que aprende a leer en un sistema alfabético es comprender el principio de codificación, es decir, que los signos gráficos corresponden a segmentos sonoros sin significado. La noción de fonema es necesaria para comprender el principio alfabético. No es obvia para los niños, ya que, como hemos visto, el procesamiento del lenguaje oral requiere de un conocimiento implícito de la estructura fonológica. Cuando comenzamos la etapa de la lectura, se inicia lo que llamamos la ruta visual, que nos permite ir reconociendo de manera directa las palabras y el conjunto de letras, dejando atrás la lectura silabeada, es decir, cuando hemos leído muchas veces la palabra gato, ya somos capaces de reconocer esa palabra y leerla de manera automática. Según vamos avanzando de esta lectura visual, se adquieren recursos cognitivos y se va ganando fluidez en la lectura. Es por esto que decimos que la lectura se automatiza y pasamos de una lectura lenta y de mucho esfuerzo mental a una lectura automática y sin esfuerzo. Es aquí cuando por fin alcanzamos la etapa ortográfica y podemos empezar a adquirir una buena escritura.
Y finalmente hablaré sobre algunas de las estrategias que se pueden utilizar en los niños antes de que inicien el aprendizaje formal de la lectoescritura o para fortalecerlo mediante el conocimiento fonológico. Un ejemplo de estas actividades muy sencillas son la recopilación de rimas populares, que se pide o se invita a los niños a que recopilen las rimas de rondas, poemas, juegos lingüísticos o de canciones de niños. Un ejemplo de ello podría ser: tengo una vaca lechera y no es una vaca cualquiera. Aquí se hace el concurso de palabras que rimen. Se le pide a un grupo de niños que digan una palabra, por ejemplo, zapato, y la otra contesta gato. Y el juego continúa de manera sistemática hasta que un grupo no pueda descubrir una palabra que rime con la que ha dicho el otro grupo. Otro puede ser jugar a identificar las letras. Un adulto le dice el sonido al niño, por ejemplo, O, y el niño debe entregarle una letra de madera o una tarjetica en la cual se vea la letra que el adulto está pronunciando. O podemos jugar con las letras tirándolas por tobogán y apenas llegue abajo, el niño dice cuál es la letra que ha llegado, pegando stickers o pintando las letras. También podemos plantear o idear imágenes en las cuales se le entregará al niño con dibujos y deben sacar de una bolsa las letras. El niño debe identificar en su cartoncito cuál es la imagen que se asocia con esa letra. Por ejemplo, la letra G, asociarla al dibujo de gato. O también se puede jugar al colegio. En esta actividad los niños se convierten en maestros y empiezan a escribir en la pizarra el día, las consignas a seguir o la actividad que quieren que sus otros alumnos realicen. En este caso, pues sería como los papás o los hermanos, las personas con las cuales estén interactuando y jugando el niño en ese momento.